noches a todos. Bueno, vamos a dar inicio al tercer día del curso. Déjeme compartir mi pantalla. Creo que ya está. Em, bueno, repasando lo que hicimos los anteriores 2 días, estuvimos viendo lo que son las etiquetas básicas de HTML, estuvimos viendo algo de CSS y hoy día vamos a arrancar con un pequeño ejercicio en donde vamos a poner en práctica, bueno, vamos a poner en práctica todo lo aprendido de CSS hasta ahora para poder estilizar lo que es un formulario. En este caso yo ya tengo preparado acá lo que es un formulario, que como ustedes pueden ver, no por sí solo no tiene nada de estilos y está medio raro, se podría decir el término. Entonces nosotros vamos a, usando lo que es CSS, vamos a darle forma a este formulario y, y vamos a ir paso por paso y les voy a ir explicando qué estamos haciendo en cada línea. ¿Ya? Entonces, para este propósito lo que tenemos acá va a ser nuestro formulario y aquí evidentemente ya tenemos nuestro link que está haciendo referencia a nuestro archivo CSS que justamente lo tenemos acá. Entonces, ahora vamos a empezar agregando una regla que se va a cumplir para todos los elementos dentro de nuestro HTML y lo que vamos a poner acá va a ser que el margin sea 0 y el padding sea 0. ¿Esto para qué estamos haciendo? Para que no tengamos, digamos, espacios extras, se podría decir, en lo que vendría a ser en el margin, y, o sea, todo sea, mm, o sea, todo, se podría decir que es como que el tamaño de lo que estamos viendo del contenido va a ser eh, el, el que estamos esperando. Es decir, si nosotros seteamos este título con 50, tiene que ser 50, por eso lo estamos poniendo que va a tener un margin 0 para que no tenga márgenes o rellenos adicionales sobre ese tamaño de 50. Basado en este ejercicio, vamos a profundizar un poco acerca de, evidentemente, qué es el modelo de caja y em, dónde está esta parte del margin y padding para que ustedes lo puedan ver de una manera más visual en el navegador. ¿Ya? Entonces, acá lo que estamos haciendo es poner para todo elemento de HTML de nuestro formulario HTML que no tenga ni margin ni padding. ¿Ya? Entonces, nuestra segunda parte vamos a poner que para el body, en este caso solamente tenemos un body en nuestro HTML, vamos a ponerles algunas reglas. Uno, vamos a agregar una tipografía. En este caso le vamos a decir que todo el tipo de letra sea de Arial. Y si es que no existiera el Arial, que utilice una tipografía por defecto. No se preocupen mucho por, digamos, esta parte de la tipografía o la tipografía por defecto, que igual lo vamos a ir viendo en las diapositivas posteriores. Solamente acá lo que estamos diciendo es que vamos a utilizar Arial y si es que nuestro sistema, por así, por X o Y razón no tenemos Arial, va a utilizar el sans serif, que esto es una tipografía que viene ya por defecto. Se puede decir que viene por default para el font family. Y igual lo vamos a ir viendo con más detalle, así que no se preocupen de eso. Vamos a darle un color de fondo, en este caso para que pueda resaltar y decir qué parte corresponde a lo que es el body. Entonces, como ayer vimos, vamos a poner en este caso un fondo color blanco o medio crema, pero en este caso estamos utilizando lo que es el número hexadecimal, que ayer, recordando de ayer, hay tres maneras de pasarle, ¿no ve? Uno puede ser el color como tal, como en texto, el hexadecimal y también el RGB. Entonces, en este caso estamos utilizando el hexadecimal. Y también podemos darle un color.
Podemos ponerle un color, no sé, red tal vez. En este caso le está dando un color a todo lo que es las letras. Entonces no queremos que se vea rojo, se ve muy feo, entonces darémosle algo más acorde al formulario, que es el color negro. Bueno, un negro opaco, no tan negro, ¿ya? En este caso, eso es para esto va a ser para lo que es el body. Ahora, si nos vamos al formulario que tenemos acá, tenemos lo que es un header. Entonces vamos a darle un poco de estilo a lo que es el header. En el header vamos a poner y lo que es lo mismo que hemos puesto en el body, que es darle un color que resalte, ¿no ve? Que diga que, o sea, que nos muestre qué parte es el header en nuestro HTML. Entonces nosotros le podemos dar un color, un hexadecimal, y este numerito le daremos, que es un color medio azul oscuro o algo por el estilo. Ya. Entonces, de esta forma, lo que estamos haciendo es resaltar lo que es nuestro header y ya podemos ver en dónde está. O sea, ya podemos identificar que arriba está nuestro header. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a darle un color a la letra, porque si se fijan, ahorita nuestra letra está chocando con lo que es el fondo que hemos establecido en el paso anterior. Entonces le daremos un color que no choque, en este caso le podemos decir directamente que sea color blanco y ahí está. Entonces, como hemos visto, ya ha cambiado automáticamente el color de la letra y esto, como se habrán dado cuenta, no ha afectado a todos a todos los elementos como ha pasado dentro del body. ¿Eso por qué? Porque estamos dentro de lo que es el header. Y solamente esto va a afectar a todo lo que está dentro del header. Si nos fijamos en el formulario, va a afectar a este H1 y a este P. Entonces, pues vamos a agregarle, en este caso, un relleno para que pueda estar separadito, ¿no ve? En este caso, para que podamos tener como que no sería un margen, sino es que esté separado de lo que vendría a ser el borde, ¿no ve? Como estaba ahorita, si es que lo quitamos, lo vemos muy ajustado a lo que es el header. Entonces, si quisiéramos darle que se vea un poco de espacio entre eso, podemos darle con lo que es un padding, ¿ya? Y por último, vamos a hacer acá que el texto se vea en el centro. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es el text align y vamos a establecer que sea en el centro. Entonces, de este modo, lo que hemos hecho es estilizar lo que es nuestro header. Le hemos dicho que tenga un color, en este caso para la letra que sea color blanco. Le hemos dado un espaciado para que no esté tan estrecho o tan compacto junto con lo que es el header y se muestre con un espacio proporcional y le hemos dado una alineación. Ahora, si nos fijamos dentro de nuestro header, tenemos dos elementos. Uno es el H1 y el otro es un párrafo. Entonces, vamos a estilizar. Entonces, ayer vimos que había un selector para este tipo de casos, ¿no? En donde teníamos, digamos, un padre y un hijo. Y queríamos estilizar lo que es el hijo. En este caso, al H1 lo que vamos a hacer, vamos a agregarle un margin hacia abajo para que pueda separarse un poco de lo que es el contáctanos con el estamos aquí para ayudarte. En este caso vamos a darle un margen de 10 píxeles para que no sea mucho la separación y, y con eso acabaríamos en lo que sería la parte del header. Entonces, que vendría, seguiría lo que es el main, que está acá. Entonces, podemos darle un poco de estilo en el main y podemos establecer casi como que darle un tamaño fijo para que podamos decir toda esta porción le corresponde a lo que es el main. A ver, en este caso le podemos dar un tamaño de 600 píxeles o el tamaño que ustedes prefieran. Solamente es para decirle que vamos a reservar todo este ancho para lo que va a ser nuestro main. Le podemos dar
un margin para que se pueda separar de lo que vendría a ser el de los elementos que tiene tanto arriba como abajo. Entonces nuestro margin que vamos a poner en este caso que sea igual que el padding que hemos establecido anteriormente. Y como se pueden haber dado cuenta, acá ya está separado, o sea, se ha creado como que el margin y ya está separado de lo que viene a ser el header. Igual lo propio aquí abajo, si se fijan acá o si son muy observadores, esto vendría a ser lo que es el footer. Entonces igual se ha separado, ¿ya? Ahora, vamos a agregarle un fondo, mm, aunque no tendría mucho sentido ponerle un fondo blanco, pero vamos a decirle que como es un formulario, que tenga el fondo blanco. Y si se fijan bien acá se nota, ¿no? Que tiene el fondo, o sea, ha cambiado de color, ¿no? Este que teníamos acá no es como que el blanco blanco, pero acá ya está con ese color. Entonces seguiremos. Vamos a darle, al igual que hemos hecho ¿qué se llama? Con los elementos dentro del header, vamos a darle un padding para que se pueda, para que no sea tan así como si ven acá, el botón enviar, el botón limpiar y tanto el título del formulario de contacto está muy apegado a lo que es, digamos, el borde, ¿no ve? En este caso del main. Entonces, para que no se vea así tan apegado, vamos a darle un padding para que pueda sobre, para que se pueda despegar un poco de ahí. En este caso vamos a asignarle un padding de unos 30 píxeles si se habrán dado cuenta, ya tenemos acá un esto, ¿no ve? Y el formulario ya no está tan apegado y lo mismo para los botones. Ahorita vamos a ver cómo vamos a ir mejorando esta parte del formulario, pero seguiremos. Entonces vamos a decir que queremos que ahorita si se fijan acá, esto es como que un rectángulo, ¿no ven? Un rectángulo blanco. En este caso le vamos a dar una, un estilo para que no sea puntiagudo, que sea un poco más ovalado las esquinas. Entonces para eso vamos a aplicar lo que es el border radius y le vamos a decir que sea 5 píxeles para que no sea tan, o sea, para que no sea tan grande el ovalado que tenemos acá. Bueno, entonces si se fijan ya no tenemos lo que ya no son puntiagudos, es un poco más curvo ya, lo que vendría a ser esta parte de los bordes. Entonces eso se logra gracias al border radius. Y por último, vamos a agregar lo que es el box shadow, que prácticamente es un cachito, es para agregarle como que una sombra, si no estoy mal. Pero en todo caso igual lo vamos a ir profundizando más adelante. Y le vamos a dar los distintos tipos de tamaños y le vamos a dar un más, un valor de un RGBA. Bueno, está bien. Ya, si se fija no ha hecho mucho cambio, pero de alguna manera sí está resaltando un poco más nuestro formulario. Ya, con esto ya hemos acabado un poco lo que es ya los estilos del main. Y dentro del main, ¿qué tenemos? Dentro del main tenemos lo que es un section y tenemos lo que son los distintos elementos, ¿no? Como que es el título, el formulario y el formulario a su vez también tiene los elementos que se están mostrando, ¿no ve? Ya sea el label y el input, digamos, que es el que va a recibir la información. Entonces vayamos por orden y vamos a empezar a dar estilo a lo que es el section y en este caso dentro del section al H2 que este vendría a ser nuestro título, ¿no ve? Que tenemos acá. Entonces a nuestro título, ¿qué le vamos a decir? Si se fijan acá, está está casi como que justito, ¿no ve? Justo con el formulario. O sea, el título que tenemos acá está muy casi chocando con el formulario. Entonces vamos a separarlo un poco y para eso vamos a hacer uso de lo que es el margin button, que eso solamente va a agregar un margen hacia abajo. En este caso le vamos a dar un margen hacia abajo de unos 20 píxeles para que se separe un tanto de lo que es el formulario.
Y adicionalmente le vamos a dar un color a este texto y lo vamos a poner en un formato hexadecimal y básicamente vamos a usar el mismo que hemos utilizado para el header para que tenga digamos el mismo como que como que converjan en lo que referente a estilos. ¿Ya? Entonces, con eso ya tenemos estilizado lo que es nuestro, mm, nuestro título. Ahora, dentro del formulario, lo que tenemos, a su vez, también son divs. ¿No ves? O sea, cada formulario tiene lo que es un contenedor y el contenedor, evidentemente, tiene lo que es el label y lo que es el input. Entonces, y si se fijan acá en este punto, están todos, o sea, cada contenedor que vendría a ser la combinación de esos dos, no se ven casi, no hay una separación. Ya tenemos el mismo problema que tuvimos con lo que era el formulario y el form, ¿no ve? Entonces, de igual manera vamos a agregar un espacio para que estos no se vean tan juntos y se vean un poco más, mm, visualmente se vean un poco más mejor, con un pequeño espaciado hacia abajo. Entonces, para lograr eso, entonces vamos a decir dentro del form, para cada div vamos a agregar un margen hacia abajo y vamos a decir que sea de 15 píxeles para que no sea el mismo tamaño de arriba. Y si se dan cuenta, ya está empezando a tomar forma, ¿no ve? El formulario. Ahora, vamos a seguir y vamos a enfocarnos ahora en los labels. Ya les vamos a dar ciertos estilos para que em, para que se puedan alinear y verse mejor. Em, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner directamente la etiqueta label. ¿Eso por qué? Porque yo acá viendo ya lo que es el HTML, solo sé que los labels solamente están presentes para lo que son los textos de los inputs, ¿no ve? Son los labels en el formulario, no hay otro lugar donde están los labels. Entonces, puedo tomar la decisión ahorita de utilizar label y que a todos los labels que está dentro de mi HTML se modifique todo lo que vaya a poner. Entonces, primero vamos a ponerle un display block para que este display block lo que va a hacer va a tomar todo lo que es el width, se podría decir. Y por eso es que el input que tiene acá ha bajado. Porque si este está ocupando ya todo este, este width. O sea, y ahora vamos a seguir y vamos a darle un margen hacia abajo. ¿Eso por qué? Porque al hacer que se muestre de esa manera con el block, lo que ha pasado es que hemos vuelto a tener el mismo problema, ¿no ve? En que el label y el input están chocando y necesitamos que exista un pequeño espacio para que no sean tan, para que sea mejor visualmente, para que sea mejor visualmente. Entonces damos un pequeño espacio de 5 píxeles y vamos a agregar, vamos a decir que estos labels se muestren pero en negrita para que resalte más. Entonces, ¿cómo logramos eso? Agregamos lo que es el font weight y le decimos bold. Y eso le va a dar lo que vendría a ser el toque de negrita. ¿Ya? Y por último, le vamos a poner un color. En este caso vamos a seguir manteniendo el mismo color que hemos puesto acá en el título. Y vamos a poner acá color y vamos a utilizar eso. Entonces va a agarrar lo que es el mismo y va a... Esto para que exista una consistencia, ¿no ve? Para que igual tengamos los mismos colores y no variemos. Ahora, si se dan cuenta, poco a poco está empezando a tomar más forma, se está viendo mejor visualmente y todo eso lo estamos logrando con estilos. Seguiremos. Ya, entonces, acá en mi formulario tengo distintos tipos de input. Tengo un input que es de tipo texto, tengo un input que es de tipo email y también hay lo que son las listas desplegables y lo que es un text area. Entonces vamos a ir estilizando cada uno de estos inputs. En este caso vamos a estilizar
todos de uno. ¿Y cómo se hace eso? Lo vamos a ir poniendo primeramente como un input y vamos a ser un poco más específicos. Podemos decir que este input va a ser de tipo texto. O sea, el estilo que le vamos a aplicar, o sea, lo que va a venir de aquí en adelante va a ser para todo input que sea de tipo texto. Puedo poner una coma y puedo decir también que aplique para todo input que sea de tipo email, igual con doble comilla, se me ha ido. Y también vamos a decir, ya como hemos dicho, había dos inputs, había un text area y por último había lo que es un select. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que todo lo que vaya a especificar acá dentro de estas llaves va a afectar a estos cuatro elementos. Y aquí lo estamos separando por coma. O sea, ahí estamos diciendo que son independientes cada elemento. No es el caso como en estos dos que hemos visto anteriormente, ¿no ve? Que estos vienen como que una jerarquía, ¿no ve? Padre, hijo, pero acá no. Esto es un selector independiente, es otro selector independiente, este también es otro selector independiente y este también es un selector independiente. Entonces, los estilos que vamos a hacer les va a afectar a estos cuatro elementos solamente. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Entonces les daríamos, si se fijan acá, ya el nombre está ocupando todo lo que es este espacio, ¿no ves? Todo este. Entonces, ¿por qué no hacemos que el GUI también ocupe todo el espacio? Porque ahorita, si se fijan, no se está aprovechando mucho el espacio. Entonces les diremos que ocupen el 100%. Con esto vamos a lograr que ocupe todo eso el campo de texto. Después vamos a decir que tal, vamos a ir separando un poco. Vamos a agregar un poco de relleno hacia abajo. Bueno, no hacia abajo, sino a todo lado para que se pueda ver un poco más separadito. Y también se vea un poco más esta, ¿no ve? Más grandecito. Ah, ahora vamos a agregar lo que es un borde a estos inputs. Esto con el fin de poder eh, resaltar un poco más el input. Entonces que el borde va a ser de un píxel que va a ser de tipo sólido, color sólido. Y le podemos dar un color que va a ser este. Y en este caso le puedo decir DD, que es este color. Y se fijan, o sea, el borde de los inputs han cambiado. Ahora es un poco más suave, digamos, ¿no ve? No es tan chocante como era antes. Ahora, este estilo por sí también es muy utilizado cuando queremos mostrar errores en el formulario. Si lo habrán notado, digamos, por ejemplo, cuando uno ingresa, digamos, algo mal en el formulario y automáticamente se le muestra un color rojo, ¿no ve? Y ahí ya lo resalta y dice, o sea, aquí esto está mal. Este formulario, lo que se ha puesto acá en esta entrada está mal. Entonces, eso también es una cosa para que tengan en cuenta que de esa manera se logra. Obviamente, digamos, hay una iteración con JavaScript que básicamente va a agregar la clase necesaria para que se muestre así, ¿no ve? Porque por sí solo no puede mostrarlo, ¿no? O sea, no sabe diferenciar cuando está bien o está mal. Aunque ayer vimos, ¿no ve? Que el input como tal te indica, ¿no ve? Hay una propiedad que te dice si está válido o no está válido, pero necesita siempre la manipulación con JavaScript para que pueda agregar lo que son las clases automáticamente y los estilos también. Entonces, por sí solo no puede, pero con JavaScript eso se logra. Entonces vamos a agregar así también un border radius mm, para que combine con lo que es el padre, ¿no? El padre que hemos definido arribita, o sea, que es este cart, se podría decir. Está con un border radius, o sea, que es bordeado. Y no vamos a decir también que estos dos tiempos no sean bordeados. Por lo menos que tengan un border radius y que combine con el de este, eh, con el de arriba.
Entonces vamos a decir que tenga un borde de 4 para que sea uno menos, digamos, que hemos definido arriba. Y vamos a darle un, un tamaño, digamos, a lo que son las letras de unos 14 píxeles. Entonces, esto es más que todo se va a poder ver acá, ¿no ve? O sea, para que podamos ver en nuestro selector, este tamaño se ve acá. Igual acá debería ser igual, el mismo tamaño. Entonces, para eso. Ahora, vamos a ponerle el box sizing, que va a ser el border box. Entonces, esto es para que el width siempre ocupe lo que dice, ¿no ve? El valor que tiene, el valor que le fijamos. Eh, Vamos a hablar de esto en las siguientes diapositivas para que esté más claro. De momento solamente es... mm, hay dos tipos de box sizing y cada tipo tiene un propósito y una desventaja también. Entonces eso vamos a ir hablando lo mejor en las siguientes diapositivas y ahí van a entender por qué estamos utilizando esto, por qué nos conviene utilizar. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ver algo nuevo. Vamos a agarrar de nuevo todos estos elementos y vamos a decirle que vamos a agregar estilos, pero vamos a ponerle aquí dos puntos y aquí podemos definir mm, cuándo este estilo va a actuar. Ya, entonces yo quiero decir, voy a agarrar focus, entonces eso significa que cuando yo le haga foco a ese elemento, estos estilos que estoy definiendo en esta parte van a actuar, se van a poder observar. Entonces, ¿qué vamos a poner en estos? Vamos a ponerle un border color. Le podemos poner un color. Déjame ver acá. Y le agregamos 3, 4, 9, 8 de B. Un color medio celeste. Y vamos a agregar el box shadow más. Igual lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ahorita vamos a ver la diferencia que pasa, digamos. Y aquí un color más lo vamos a agregar. Ya. El color que sea este. 34, 98. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo haga foco, estos estilos deberían verse, ¿no ve? Ahora, si se fijan, acá está resaltando, fuera de lo que está pintando el borde del input. Hay como que una sombrita acá, bien, no sé si alcanza a distinguir, que en donde se está haciendo efecto este borde, el color del borde y este shadow. Si se fijan acá. Entonces, eso se está logrando al hacer foco. ¿Cómo hacemos foco? Cuando nos posicionamos en el input. ¿No ve? No hay que confundir. Si estamos acá con el ratón, eso es hover. ¿Ya? Si aquí nos acercamos con el ratón, eso se llama hover. Pero si hacemos clic, eso es foco. O sea, y el focus está en este input. ¿Ya? Entonces, acá hemos agregado dos estilos y solamente van a actuar cuando se haga focus. Entonces, acá si alcanza a distinguir, está el, un border medio celeste y es algo chiquitito, es algo casi imperceptible, pero se ve. Ya, entonces, ya haciendo esos pequeños estilos, más que todo es para que le dé un cierto efecto, ¿no ve? Para que se vea ahí como que más resaltante, se podría decir. Ya, entonces, ya hemos dado estilo a lo que vendría a ser nuestros elementos de formulario, pero aquí hay algo que no cuadra, ¿no ve? Y son estos botones. Se ven medio feos a comparación de cómo están todo esto de acá. Entonces, vamos a enfocarnos en estilizar lo que son nuestros botones. Entonces vamos a poner acá botón y, y acá también los repito, ¿no? Yo estoy poniendo botón porque sé que en mi formulario solo hay dos botones. No hay otros lugares donde hay botones. Entonces estoy seguro y que solamente quiero aplicar el cambio de esos dos botones y va a ser el mismo cambio para ambos.
Entonces por eso me doy la libertad de utilizar este selector. Ahora, si en su caso, digamos, tuvieran más de un botón, tengan cuidado, ¿no? O sea, si fuera de esto, tengan en otro lugar más otros botones, tengan cuidado, porque igual todo lo que hagan acá adentro va a afectar a esos otros botones. Para hacer algo específico, solamente que afecte a esto, se podría utilizar el selector así con jerarquía, diciendo, digamos, for, y dentro del for los botones, ¿no ve? Entonces ya tenemos como que el padre e hijo, y solamente a eso va a afectar. O se le puede agregar, digamos, lo que es una clase un ID y enfocarnos solamente en poner a esos dos con su respectivo selector, ¿no? Acá. Ya, vamos a ir retomando. Entonces, al botón, ¿qué vamos a hacer? Le agregaremos lo que es un color de fondo. En este caso podemos ponerle el mismo que hemos utilizado en los anteriormente, que está ahí arribita, que es el 3948 dB, que es este color. Ya, ahora ya, ya tiene su color de fondo, que es un poco un azul un poco más intenso, algo ya llegando a lo que es lila, a menos que esté con, a menos que esté viendo otras cosas. Le vamos a poner un color a la letra, que en este caso va a ser blanco. Le agregaremos un padding, porque si se fijan acá está muy, o sea, el texto y el elemento está muy, como que muy estrecho se ve, no es muy, no se ve bien. Entonces, para darles un relleno hacia adentro, entonces vamos a agregar un padding y en este caso vamos a decir que sea de 10 px y 20 px. Ahora, ¿qué significa esto? Igual vamos a ir viéndolo más adelante, pero lo que sí, lo que cuando tenemos el padding, por ejemplo, aquí hemos utilizado uno solo, ¿no? Esto va a afectar a los cuatro lados, arriba, abajo, izquierda, derecha. En este caso, cuando ponemos dos, el primero va a afectar a lo que es arriba, abajo y el otro va a afectar a lo que es izquierda, derecha. Es decir, que de acá a acá va a haber 20 píxeles, de acá a acá va a haber 20 píxeles y de acá a acá arriba va a haber 10 y de acá a acá abajo va a haber 10. Eso es lo que refleja, digamos, el usar dos. Ahora también puedes poner 4, que básicamente tiene un orden, ¿no? Obviamente si lo hago, mm, eh, si tiene un orden que empieza, creo que si no estoy mal, es arriba, derecha, abajo, izquierda, como que va en el sentido de las agujas del reloj. ¿Ya? Pero eso solamente es para que sepa. Vamos a decir que no tenga un borde. Esta propiedad none es básicamente para decir que se quite el borde. Si se han fijado, acá, si lo quitamos esto, se alcanza a distinguir, ¿no ve? Un borde aquí, por defecto, medio negrito. Entonces, si quisiéramos quitar ese borde, lo ponemos, le decimos none y es decir que el borde se va a anular, o sea, no va a haber ya. Entonces, para que combine con los demás estos elementos, vamos a decir que también tenga, que no sean puntiagudos los bordes, que también tengan su toque curvo. Entonces, para eso vamos a utilizar el clásico bordes radios y le vamos a dar el mismo tamaño que tienen los otros elementos para que estén para que todos tengan el mismo tamaño, ¿no ves? No, y sea uniforme. Ahora vamos a decir, mira, ahorita por ejemplo, si yo acerco el ratón a lo que son los botones, no hay ningún efecto, ¿no ves? O sea, se muestra tal cual. Nosotros podemos utilizar lo que es el estilo del cursor y decirle, digamos, que se muestre eh, como un puntero cada que yo me acerco al este. Entonces, cuando yo me voy a acercar a lo que es el botón, el cursor va a cambiar automáticamente a un puntero. Esto bueno, es más que todo para darle efecto a la vez que estás presionando, ¿no? Por eso es que tiene el dedito ahí es como si estuvieras usando el ratón, pero estuvieras presionando ese botón, ¿no? Ya, ahora, ya hemos puesto lo que es el cursor, ahora vamos a darle un tamaño a la letra. En este caso vamos a utilizar lo que es el font size
y vamos a ponerle un tamaño de 6 píxeles. Entonces ya tiene su tamaño, le hemos dado y tiene un tamaño de letra. Y por último lo que vamos a hacer va a ser darle un pequeño margen hacia la derecha de unos 10 píxeles, que no se vea mucho el cambio. Esto porque hemos hecho para que, digamos, exista una pequeña separación acá. Es minúscula la separación, pero ya, para que no estén tan juntitos. ¿Ya? Ahora, hace ratito les mencionaba, por ejemplo, lo que es el hover, ¿no ve? Entonces, podemos aplicar acá. Podemos poner en el botón o darle, digamos, un estilo esté, cuando hagamos hover sobre ese botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Haremos algo interesante. Cambiaremos el color de ese botón. Y eso pasa, ¿no ven? Bueno, en los formularios, usualmente cuando tú te acercas, bueno, no en todos, pero sí en unos cuantos que yo he visto al menos, cambian, ¿no ve? El colorcito del botón cuando te acercas, para indicarte que estás ahí. O sea, te da esa señal, ¿no ve? Entonces, ahorita si nosotros nos acercamos al botón, vean, cambia. O sea, se cambia automáticamente su color de fondo. Igual para acá, igual para acá. Entonces, eso es lo que digamos es el hover, lo que les decía hace rato. Acerca tu ratón y esto va a empezar a actuar. ¿Ya? Ahora también podemos estilizar, no necesario, o sea, es decir, ahorita estos dos estilos lo hemos hecho para los dos botones. Pero si quisiera enfocarme en uno, podría poner, digamos, el botón y darle, digamos, alguna característica. Por ejemplo, en este caso le voy a decir el botón que sea de tipo igual a reset. Quiero que su color de ese sea tenga otro color, que no sea el que hemos definido. En este caso le vamos a dar que es 95 a 5 a 6. Que es un color un poco más plomo y, y igual, lo mismo, ¿no? Es lo propio. Igual como estoy aquí, solamente estoy cambiando específicamente para el botón que sea de tipo reset. Ahora voy a agregar uno igual, similar, pero en este caso para cuando exista un hover sobre este botón. Entonces, si hago un hover sobre este botón, quiero que pase algo. Eso tiene que ir juntito, error mío. ¿Y qué va a pasar? Le vamos a cambiar su color también y va a ser otro color. En este caso podemos definir este color. Entonces, cuando ya haga hover, va a cambiar, ¿no? O sea, como que lo opaca un poco más. Ahorita está bien, como que bien clarito y aquí lo vuelve un poquito más oscuro. De esa manera el hover está actuando. Ya. Entonces, ¿qué hemos hecho ahorita? Hemos estilizado lo que es nuestro header, hemos estilizado lo que es nuestro formulario. Ahora se ve mm, un tanto más decente. Pero algo que, no, algo que todavía nos falta estilizar es lo que es nuestro footer. Entonces, para estilizar nuestro footer, nosotros lo que vamos a hacer va a ser agregar, evidentemente, lo que es el footer y vamos a empezar a agregar estilos. Primero le vamos a dar un color de fondo. En este caso le vamos a dar, a ver, este colorcito, que va a ser un color más parecido al de arriba. Mm, así. Y listo, si se fijan, no se alcanza mucho a ver. E incluso si se fijan, el color de la letra está chocando con lo que es el fondo que estamos definiendo. Entonces, por eso vamos a cambiar el color de la letra a blanco para que se pueda distinguir. Entonces si hacemos un scroll ya se ve, digamos, ¿no? Pero tenemos el mismo problema, ¿no ve? O sea, está muy compacto a lo que es a lo que es el footer. Queremos darle un poco más de espacio. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es un padding.
vamos a darle un relleno. En este caso vamos a darle un padding de 20x que aplique a los cuatro lados y ahora ya se ve un poco más decente, ¿no ve? Ahora, usualmente esto del footer tiene que ir en el centro, entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser un text align y vamos a ponerle en el centro. Y ahí está. Entonces de esta manera ya lo hemos puesto en el centro. Ahora vamos a hacer que se separe un poco del formulario para que tenga, para que demuestre, ¿no? Para que se muestre que está casi al fondo, ¿no? Entonces vamos a, no sería un botón, sería un top. Y vamos a darle un 30 píxeles. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? O sea, lo hemos, aunque no es que es un poco imperceptible, o sea, lo hemos separado un poco lo que es el footer del formulario, unos 30 píxeles. Y así hemos logrado transformar lo que teníamos en un principio, algo ya un poco más decente, y todo eso lo hemos logrado con estilos, aplicando así algo, casi la mayoría de lo que hemos ido aprendiendo ayer. Y así, o sea, como les decía, ¿no ve? En un principio el HTML se puede ver como que la fachada de una casa y al darle estilos ya va tomando forma. Entonces acá hemos, si se recuerdan, digamos, como hemos empezado, estaba todo raro el formulario, todo juntito, algunas cosas así. Entonces hemos ido dando estilos, les hemos ido dando los espacios apropiadamente y ahora ya se ve inmediatamente decente, ¿no ve? Y de esta manera hemos logrado mejorar, ¿no ve? Estilizar lo que es nuestro primer formulario. Evidentemente este código va a estar, digamos, ¿no? O sea, los vamos a pasar una vez finalizando la clase y lo van a poder ver con más calma. No sé si tienen alguna duda. Igual si tienen alguna duda pueden dejar los comentarios en el chat y yo igual lo voy a estar revisando constantemente. Ya, perfecto. Creo que todo ha quedado bien, claro. Entonces vamos a ir con nuestras diapositivas. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Entonces vamos a presentar y vamos a poner presentar. Ya. Una vez que hemos finalizado nuestro ejercicio, vamos a continuar con algunas cosas más de CSS que todavía las tenemos pendientes. Justamente en el ejercicio que estuvimos haciendo anteriormente hemos tocado lo que es el box sizing, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de box sizing. Antes de ir acá, les voy a mostrar algo que ustedes pueden ver. Déjenme poner esto y déjenme abrir lo que es el ejercicio. Ya. Entonces, ustedes pueden utilizar lo que es, ¿no? Las herramientas de navegación. Solo pueden acceder, por ejemplo, de aquí, estas herramientas para desarrolladores. Pueden ir acá, es más herramientas para desarrolladores, o simplemente le hacen clic derecho y le dan inspeccionar. El por qué estamos yendo acá es porque quiero que vean algo en lo que son los estilos. Eh, Vamos a ir, no sé si aquí lo podemos ver. Acá. Acá vamos a ver el modelo de caja. Es justamente tenemos que ver hoy día. Y todo elemento dentro de nuestro HTML es básicamente una caja. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si se fijan, este elemento, esto es digamos, nuestro H1, por decirlo acá. Entonces, dentro de nuestro H1 puede haber, viene lo que son el padding, el relleno, viene lo que es el border y viene lo que es el margin. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, quiero que mi H1 tenga un tamaño, evidentemente vas a ver un tamaño acá, pero si es que, dependiendo del box sizing que utilices, puede que el tamaño no sea el real, ¿ya? Y eso va a afectar
por estos elementos que tenemos aquí, tanto por el padding, por el border y por el margin. Por ejemplo, digamos ahorita este es de un 386 píxeles por 37. Entonces estamos diciendo que tiene una altura de 37, pero tiene 37 hasta ahí, pero con este 10 que tiene aquí ya no es 37, es 47. Entonces eso es lo que ahorita viene a ser lo que es el box sizing, ¿ya? En este ejemplo, digamos, el box sizing, déjenme presentarles acá. En el box sizing por defecto viene lo que es el border box. ¿Esto qué refleja? O sea que el width y el height reales no van a ser lo que tú definas. Por ejemplo, en tu estilo tú puedes decir, ok, tengo mi H1 y quiero ponerle un width de 50 px. Entonces tú estás asumiendo que tu H1 siempre va a tener 50 px. Pero al tener, digamos, este tipo de boxes en el border box, van a, no va a tener los 50 como tal. O sea, tienes que sumarle lo que tiene en el padding, lo que tiene en el margin, lo que tiene en el border. Y ese sería el tamaño real que está ocupando tu elemento en el DOM, o en este caso en el documento. Entonces, eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Entonces acá, como les decía, el ancho total, en este caso el width, va a incluir lo que es el padding, el border. Entonces déjenme un poquitito, sí, perdón, este es el box sizing por defecto, el content box, ¿ya? El width y el height solo aplican al contenido. Un poquitito, estoy chamboneando haciendo con ustedes. Ya, está bien. Entonces, este es el contenido por defecto y este es el que les decía. Prácticamente este es el que cuando nosotros definimos un tamaño, esto no siempre va a reflejar, no va a ser el tamaño exacto en el DOM. ¿Y cuál sería, digamos, el tamaño real? Ahorita os voy a mostrar la fórmula, pero básicamente se le agrega lo que es, digamos, el padding y el border al tamaño total. Y por eso esto es impredecible. O sea, nosotros podemos decir, como les decía en el ejemplo anterior, definir algo con 15 píxeles, pero no necesariamente es 15 píxeles. Entonces, de esa manera es impredecible el tamaño. Y eso puede desvariarte después, ya cuando estés haciendo un diseño responsivo, tú asumas que eso es 15 píxeles y si no es, digamos, 15 píxeles, te va a desvariar al momento de hacer o querer, digamos, juntar más elementos, el tamaño no va a ser el que tú estás esperando. Y acá en el ejemplo podemos verlo, ¿no? Mira, entonces, el ancho total se va a calcular con el width que tiene el elemento, más el padding que tiene a la izquierda, el padding que tiene a la derecha, el border que tiene a la izquierda, el border que tiene a la derecha, el margen que tiene a la derecha y el margen que tiene a la izquierda. Bueno, sí. Entonces, eso va a ser el cálculo total del padding, bueno, del ancho del elemento. Ahora, asumiendo, vean este ejemplo. Acá tenemos un elemento en donde yo estoy definiendo que mi width va a ser de 200 píxeles, pero adicionalmente estoy diciendo que va a tener un padding de 20, va a tener un border de 2 y va a tener un margin de 30. ¿Ya? Entonces, estos 200 que estoy definiendo, evidentemente el elemento va a tener, el medio va a tener 200, pero realmente el tamaño no va a ser 200 píxeles. El tamaño final va a ser, tenemos que sumar 200 píxeles, tenemos que sumar los paddings, que son 20, 20 cada uno, tenemos que sumar lo que son los borders, que son 2, 2 cada uno, y al final tenemos 244 píxeles. De los 200 que hemos fijado acá, el total es 244. Entonces, como se dan cuenta, no es predecible. O sea, no podemos asumir eso. Entonces, para solucionar esto, lo que se ha venido, se puede utilizar lo que es el border box. En el border box ya se incluye, digamos, el width ya incluyen lo que es el padding y border. Es más intuitivo, es fácil de calcular y siempre es recomendable usar esto en nuevos proyectos. Entonces, el ancho total siempre va a ser el width que tú pongas, porque eso ya va a incluir lo que es el padding y el border. Entonces, siempre que tú vayas a hacer un proyecto, lo conveniente es que utilices el border box
por este mismo motivo. Y es más predecible y fácil de trabajar. Ahora, acá hay un caso especial y podemos hablar de lo que es el margin collapse o el colapso de márgenes. Entonces, ¿qué pasa en el colapso de márgenes? En el cual tenemos dos elementos en donde uno está haciendo un margen hacia abajo de 20 píxeles y el de abajo está haciendo un margen hacia arriba de 30 píxeles. ¿Qué va a pasar acá? No es que vayamos a tener una, una distancia de 50. Si lo que va a pasar es que va a agarrar el mayor. En este caso va a agarrar de 30 y ese va a ser el margen, la separación entre ambos dos. ¿Ya? O sea, eso se le conoce como colapso de márgenes o margin collapse en inglés. Entonces, eso tienen que tener en cuenta, digamos, ¿no? No es, no es, no es solamente ponerle margin o margins a diestra y siniestra, ¿no? O sea, tienen que ir viendo que puede pasar, pueden haber estos casos y ya tienen que contemplarlo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en el uso de los margin también. Ya. Ahora, vamos a pasar a lo que Ay, comida de la tarde, he desayunado mal, he ido apresurado. No has desayunado. Ni él. Ok. eh, vamos a pasar a lo que es la tipografía y texto. La pizza. No sé quién está con su micrófono encendido. Por favor, apáguelo. ¿Me he dormido? ¿Qué he hecho? Ah, sí, me he dormido, ¿verdad? Pero he terminado, pues a las 5 me he dormido. No, no, hay que despertar a las 8. Los chismes no se escuchan. Ay, ocho, no te lo olvidas. Ya no se va a escuchar ruido. Si te miras de nueve, nueve no sabes. No te dices, ¿no? Bueno, hay que reír un poco, ¿no? José Brian, estás con tu micrófono encendido, por si acaso. José Brian, hola. Ya, seguiremos. Tenemos Vamos a empezar a hablar de lo que es la tipografía y texto, ¿ya? Entonces, acá, como les decía hace rato, ¿no? ¿Ve? Acá tenemos las familias de fuente o font family, lo que vendría a ser en inglés. Estas son las familias de fuentes que ya vienen incluidas, o sea, son genéricas, se podría decir. Cuando nosotros decimos serif, estamos hablando de lo que es el Times New Roman o el Georgia, ¿no ve? Si nosotros decimos sans serif, lo que estamos diciendo, estamos hablando del Arial, del Verdana. Si decimos monospace, estamos hablando del Courier o Courier New. Y si decimos cursive, estamos hablando del script, brush script. Y por último el fantasy, que estamos hablando del impact y del Comic Sans. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo que hicimos hace un momento, acá les decía, ¿no ve? Lo que son los estilos, justamente en el body, creo que es acá, ¿no ve? Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos usando el Arial, y si no está el Arial, va a utilizar el sans serif. El sans serif, si nos vemos acá, es básicamente el Arial, y como no existe el Arial, va a utilizar el Verdana, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa, digamos, esto que tenemos acá. Acá pueden ir N fonts. Tú puedes ir poniendo y si es que no existiera uno, va a tomar en cuenta el otro. Es bueno utilizar, digamos, estos cuando quieres tener algo por defecto, ¿no? Si es que por algún X o Y razón todo lo que vayas a poner no existe, entonces va a tomar el por defecto y esto sí o sí va a existir. Ahora, en un ejemplo se vería de esta manera. Como les decía, entonces tú puedes poner muchos en acá. En este caso estamos diciendo, ok, voy a empezar con el Arial. Si no encuentro el Arial bueno, en mi proyecto, en mi página web, voy a utilizar el Helvetica. Si no, voy a utilizar el sans serif, que es el estándar, bueno, el genérico. Y lo mismo acá, ¿no ve? Voy a utilizar el Courier New. Si es que no existe el Courier New, va a tomar el genérico Monospace. Ahora, así al igual como hemos visto en lo que vendría a ser las imágenes hace unos días, hay maneras de poder referenciar, ¿no? O de utilizar utilizar fuentes, ¿no ve? Uno es, por ejemplo, podemos utilizar fuentes de origen externo. Es decir, que podemos utilizar, digamos, podemos ir al sitio, por ejemplo, de fontsgoogle.com, que usualmente son gratuitas, la mayoría de las fuentes, y podemos referenciarlas con un link
de esta manera. En este caso, lo que estamos haciendo acá en el hit, estamos poniendo un link en donde vamos a decir que de los fonts de Google vamos a recuperar o vamos a utilizar el Roboto o si no es el Playfair, sí, Playfair Display. Entonces, esos dos estoy rescatando o sea, estoy importando, se podría decir, del Google APIs, los fonts de Google, y de esta manera yo lo estoy utilizando en mi CSS. Le estoy diciendo directamente acá, le estoy poniendo el nombre, el Roboto. Y como buena práctica estoy poniendo acá el sans serif, que es el genérico, ¿no ves? Si es que en casa por alguna razón no se ha importado o por alguna razón el internet se ha caído, entonces va a ocupar lo que es el genérico y no el roboto. Y lo mismo acá, ¿no ve? El Play Fair Display va a ser, digamos, el por defecto, pero si es que por alguna razón este no está disponible, el serif, que es el genérico, va a ser utilizado. Entonces, de esta manera nosotros podemos usar fuentes de origen externo que están en otras páginas y también podemos utilizar fuentes de origen local. Es decir, nosotros podríamos descargar fuentes o simplemente utilizar las que ya vienen, digamos, en programas como ser el Word. El Word tiene su librería de fuentes en, en su, en su directorio raíz, si no estoy mal. O creo que en Windows hay una carpeta llamada Fonts en el System 32, no, si no mal recuerdo. Y ahí están todas las fuentes. Entonces nosotros podríamos importar las fuentes, o no sería copiar esas fuentes y moverlo a nuestro proyecto y podemos usarlas de manera local, es decir, que no necesitaríamos, por ejemplo, una conexión a internet para que esta fuente siempre esté viva. Y va a estar, ¿por qué? Va a estar en una carpeta fonts, digamos, en nuestro proyecto y siempre va a estar disponible. Para poder lograr hacer esta importación, lo que tenemos que hacer en nuestro CSS es utilizar el font face, que esto es se puede decir que es como que una, mm, no sé si llamarlo tag especial, es algo parecido a eso, que nos va a ayudar a importar o crear fuentes, importar fuentes, en donde nosotros vamos a definir una familia de fuente y nosotros aquí le ponemos el nombre, un nombre que nosotros queramos ponerle, y en el source vamos a ponerle evidentemente dónde está localizada nuestra fuente. Y también adicionalmente podemos decirle que esta mi fuente se va a mostrar en tamaño en normal y el estilo va a ser normal. También yo puedo ponerle que se muestre negrito, o sea, todo lo que es esta mi fuente va a estar negrito. Por ejemplo, un clásico es el Arial Black, ¿no ve? A diferencia del Arial normal, el Arial Black se muestra más negrito, ¿no ve? Entonces, acá si hubiera puesto Font Weight Bold, hubiera logrado ese efecto. Hubiera logrado que las, las letras de mi fuente se vean negrita automáticamente. Y para poder utilizarla dentro de mis selectores, lo que tengo que hacer es llamar obviamente al font family y poner acá el nombre de mi fuente. Y de esa manera yo puedo utilizar fuentes de manera local en mi proyecto. Entonces acá vamos a empezar a hablar de lo que son los tamaños de fuente, o sea, en este caso las unidades que hay dentro del que podemos utilizar. Si nos vamos a la diapositiva anterior o básicamente en nuestro proyecto, tenemos, ¿no ve? Lo que es, hemos definido el font size, ¿no ve? Entonces, de esta manera nosotros definimos un tamaño. Esto que vemos acá, este px, es la unidad de medida. Entonces, nosotros ahorita vamos a enfocarnos en las unidades de medida que existen. Entonces, los px son básicamente los píxeles, es un valor absoluto. Es predecible, es común. O sea, básicamente es una medida en píxeles, ¿no ve? Lo que vayamos a decir, esos píxeles va a ocupar. ¿Cómo se pueden imaginar los píxeles? Imagínense que la pantalla, digamos, está dividida en muchos cuadritos. Entonces cada cuadrito de eso es un píxel. Los nosotros nos decimos 30 píxeles, parece que está ocupando 30 cuadritos. ¿Ya? El EM es otra unidad de medida, este es relativo al tamaño fuente del padre. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un H1 y cuál sería nuestro padre, sería
aquí más claro. Acá tengo mi div y tengo mi label. Entonces el padre es el div y este es el hijo, el label. Entonces, si este va a tener, digamos, un tamaño de fuente, si es que por alguna razón este div va a tener un texto y va a tener un tamaño de fuente, puedo hacer referencia a ese tamaño de fuente utilizando lo que es el EM y cada valor de la escala va a ser que cada uno de esto va a ser el tamaño del padre. Es decir, si yo, digamos, tuviera en el padre 16 píxeles y yo pongo 1 EM en mi hijo, entonces eso igual va a ser igual 16 píxeles. Si yo lo pongo 2, va a ser el doble, 32. Y así. Ahora tenemos también lo que es el REM. El REM es relativo al tamaño de la fuente raíz. Estamos hablando de ya un nivel más superior, ¿no ve? O sea, el nivel más alto se podría decir. Dependiendo cómo lo has estructurado en tu proyecto, pues estamos hablando del body, podríamos estar hablando del main y así. Y por último tenemos el porcentaje, que en este caso va a ser un porcentaje del padre. Entonces acá lo vamos a clarificar más esto con un pequeño ejemplo que lo podemos ver acá. Entonces, si se fijan, acá tenemos nuestro padre principal que, es, que tiene un font size de 16 píxeles. Tenemos el body que tiene igual un font size de 16 píxeles y tenemos el H1. El H1 está dentro de nuestro body. Entonces, si yo digo aquí 32 píxeles, el equivalente de decir 32 píxeles y hablando en medida de EM, es decir, 2 EM. ¿Eso por qué? Nuestro padre es el body y su medida es de 16 píxeles. Y hemos dicho que el 1 EM es igual al tamaño del padre. Entonces, si quisiéramos representar 32 píxeles, entonces 2 EM vendría a ser el equivalente a 32 píxeles. Ahora, va a pasar lo mismo con los REM. Entonces, el REM está enlazado con lo que es el tamaño de la raíz, ¿no? En este caso, el tamaño de la raíz que hemos definido es 16 píxeles. Entonces, un rem va a ser igual a lo que es el tamaño de la raíz. Entonces, 2 rem va a ser equivalente a 32 píxeles. Y eso. Ahora aquí, por ejemplo, tengo que es el otro elemento que está dentro de mi body, que igual, si yo tengo aquí que es un font size de 12 píxeles, el equivalente a esos 12 píxeles sería 0.75 em, que va a ser referencia, va a sacar el 75% de 16 píxeles. Y eso va a ser 12 píxeles. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de lo que es el peso de fuente. Esto está traducido literalmente, pero usualmente se denomina el font weight, que en este caso es que puede ser normal, negrito, eh, más, o sea, es como que este es su valor, usualmente puedes determinar por estos textos o puedes tener un valor numérico. Entonces, mientras más alto sea el valor numérico, más intenso, más intenso se va a ver el color. Y mientras más bajo se va a ver menos intenso. Por eso es que el lighter es el valor más ligero que el padre, digamos. O sea, se va a ver menos intenso que el padre. El volt ya llegamos a un nivel 700 y eso se va a ver como tuviera el efecto del negrito en el texto. Y el normal es el de 400, que es un punto medio entre ambos. Si lo vemos en un ejemplo, entonces acá ya tenemos este. De esta manera se pueden usarlos en nuestros diferentes selectores. En este caso, estamos utilizando que para los P's que sean un tipo normal, para cuando tengamos el tag strong, que todo lo que está dentro del tag strong sea negrito. Y acá estamos diciendo que tener un tag extra bold, que sea más que negrito, se sea un poco más intenso, pues le damos un valor numérico que es el último, que es el 900. Ya, continuamos. Ahora tenemos lo que es el line 8. Esto lo pueden asociar como el interlineado, hablando ya en Word. Es el tamaño o el espacio que va a haber, digamos, a nivel de líneas en un párrafo. Entonces, con esto van a lograr ese efecto de interlineado, que va a haber una separación entre línea y línea. Y ustedes pueden definir, digamos, cuánto va a ser la separación. En este caso se dice 1.6, que eso dice que va a ser 1.6 veces el tamaño de la fuente.
Ahora, si el tamaño del fuente es 16 píxeles, el espacio va a ser 25.6 píxeles. Y así, 1.8, 1.2. O sea, mientras más chico sea el valor, menos espacio va a haber entre línea y línea. Esto se puede ver como o sea, de esta manera se lo puede utilizar. Después tenemos lo que son los estilos de fuente o el font style. En este caso, el font style lo que va a hacer es como que darle un estilo, ¿no? Lo que su mismo nombre dice. Si quisiéramos mostrar un texto en cursiva, entonces evidentemente podemos utilizar el font style y poner el nombre itálico. Con esto vamos a lograr que el texto, o sea, que en esta clase, todo el texto que está dentro de esta clase, se muestre en cursiva. Y también podemos tener el normal, que es básicamente el texto normal, sin ningún efecto. También podemos hablar de lo que son las alineaciones de texto. Y como hemos visto, ¿no ve? En el caso anterior, en el ejercicio, hemos visto que el texto del header estaba en un costado y que habíamos mostrado en el centro, entonces para eso hemos utilizado la propiedad del text align dentro del selector. Entonces, de esta manera nosotros podemos definir una alineación en donde va a ir nuestro texto. Podemos decir que nuestro texto vaya en el centro, que esté en la izquierda, o que esté en la derecha, o sencillamente que esté justificado. Ya, ahora vamos a pasar a lo que son las decoraciones de texto. Esto básicamente es, como su nombre dice, va a decorar nuestro texto. Le podemos decir, por ejemplo, que nuestro texto se muestre subrayado, dándole el text decoration underline. Entonces todo, digamos, lo que esté dentro de esta clase, todo el texto que esté dentro de esta clase se va a mostrar subrayado. Ahora podemos ponerle el efecto de tachado. Entonces nosotros podemos decirle que utilice line truth, que básicamente va a dar el efecto de tachado. Y esto es básicamente, ustedes lo pueden asociar con, no sé si en Word han utilizado alguna vez, ahí no ven, forma de poner, digamos, ¿no? En puntitos, en guiones, entonces, más o menos lo pueden asociar con esto, la parte de decoración. Ahora vamos a hablar de lo que son los espaciados entre letras. Tenemos lo que es el letter spacing, que básicamente va a definir, como su nombre dice, un espacio entre las letras. Entonces, mientras más grande sea esto, más espacio va a haber entre letra y letra. Entonces, si nosotros queremos tener un efecto de espaciado entre letra y letra, entonces usamos el letter spacing y le damos un valor. Entonces, esto va a lograr que las letras se separen una a otra y si no, podemos hacer que se junten un poco más, darles un valor más negativo. Y por último tenemos lo que es el espaciado entre palabras. Entonces, que el espaciado entre palabras lo podemos controlar con el word spacing y básicamente es lo mismo que letras, pero a nivel de palabras. Entonces, entre palabra y palabra, ¿qué tanto espacio va a haber? ¿Ya? Entonces, todos estos selectores que hemos visto está enfocado en lo que es tipografía. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda respecto a lo que es la tipografía o lo que hayamos visto hasta ahorita. Eh, bueno, Roberto nos preguntó hace rato si se puede agregar imágenes con CSS. Sí se puede. Tú puedes definir, digamos, una, ¿cuál era el estilo? Ah, si no me equivoco, es un background URL en donde tú le vas a dar, digamos, el path y eso va a agregar, digamos, en el fondo como una imagen tipo parecido a una marca de agua. O si es que le das opacidad, se va a ver con una marca, como una marca de agua o como una imagen incrustada. Ya. Bueno, entonces seguiremos con las ciencias positivas. Vamos a hablar ahora de lo que es el Flexbox básico. Ahora, hace unas clases anteriores les hablé o les mencioné algo de layout o el término layout. Entonces, hoy día vamos a especificar qué es eso, digamos, cuando nosotros hablamos de layout.
Cuando nosotros hablamos de layout, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la distribución, de cómo van a estar los elementos en nuestra página. Cuando tú vayas a empezar a diseñar, digamos, una página, ya tienes que pensar en cómo vas a distribuir cada parte o cada elemento en tu página. Por ejemplo, si se fijan este layout que tienes acá, nosotros estamos definiendo que va a haber lo que es un header, que va a tener una navegación que va a tener el logo en la parte izquierda y en la parte derecha va a tener lo que es la navegación. Eh, en la parte del medio va a tener lo que es el sidebar, juntamente con los links. En la parte seguido del sidebar va a estar lo que es el home, o sea, todo lo que se va a mostrar dentro, o sea, toda la información de tu página se va a mostrar en el home. Y por último tenemos el footer. Entonces, esto es primordial, digamos, para que puedas tener un buen diseño ya desde un principio. Entonces, nosotros tenemos que verlo de esta manera. Cuando empezamos a hacer una página web, ya tenemos que ver cómo va a ir nuestras cosas y implícitamente tú estás haciendo como que un layout. En papel, sí, o en tu mente, sí, pero es como que ya tienes una vista de tu layout. Ahora nosotros tenemos que configurar este layout con CSS. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el motivo, no? Entonces, el motivo va a ser que ya vas a tener todo organizado y vas a poder incluso, los layouts te ofrecen lo que vendría a ser la parte responsiva, es decir, que, que todo va a estar, todo va a converger en distintos tipos de tamaño. Entonces, esa es la importancia, digamos. Pero ahorita vamos a ir profundizando eso. Ahora vamos a hablar de qué es. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es el Flexbox. Flexbox es un tipo que no quisiera decir que es un tipo de layout, pero nos va a ayudar a construir los layouts. ¿Ya? Así como aquí dice, ¿no? Es un sistema de diseño moderno para layouts. mm, que nos ayuda, facilita la alineación y distribución de los elementos. Idealmente está esto pensado para un diseño responsive y es soportado en todos los navegadores modernos. Es muy importante esto último para que no tengamos problemas a la hora de de cuando digamos lancemos una página y alguien está entrando con un Internet Explorer, que hay gente que todavía sigue usando Internet Explorer, o un Safari, o otro tipo de navegador. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los layouts, en este caso, bueno, los sistemas de diseño para layouts, sean soportados por la mayoría de los navegadores para que no tengan problema a la hora de publicar su página. ¿Qué ventajas nos ofrece utilizar un Flexbox? Ahí tenemos que la alineación vertical y horizontal va a ser muy fácil. La distribución va a ser equitativa en lo que respecta a espacio. Va a tener un orden flexible de elementos. Vamos a tener ya un diseño responsivo sin media queries complejas. Y, y es ideal para navegadores, galerías y formularios. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hablar de conceptos básicos dentro de Flexbox. Ok. Ahora, dentro de Flexbox existe lo que es el contenedor. ¿Ya? El contenedor es el elemento, digamos, el que va a decir como que, por ejemplo, eh, todo lo que va a estar dentro de ese contenedor va a estar, digamos, va a tener el Flex Layout. Entonces, los elementos que están dentro de este contenedor va a ser, digamos, que van a estar ya, eh, van a heredar ya lo que es el Flex Layout y van a poderse, van a poderse converger con esto. Em, Hablaremos de los ítems. Los ítems son los elementos que están dentro del container. Como acá dice, son los hijos directos del Flex Container y se organizan según propiedades de Flexbox. Ahorita vamos a ir viendo qué propiedades hay para ver cómo se hace esa parte de la organización. Entonces, acá tenemos el eje principal, que es el main axis, que es el que estamos hablando, en este caso lo pueden decir que es el horizontal. Y esto va a ir es horizontal por defecto y va a ir de izquierda a derecha. O sea, es decir, que los elementos se van a alinear en ese orden. De izquierda a derecha se van a ir alineando los elementos que vayamos a poner en nuestro layout.
bueno, en nuestro Flexbox. Ahora también tenemos en el eje transversal, es decir, que vamos a ir ordenando de arriba hacia abajo en el eje vertical, ¿no? Ahora, ¿cómo activamos lo que es el Flexbox? Entonces, para eso necesitamos tener un contenedor y dentro de nuestro contenedor poner el display de tipo Flex. Entonces, con esto ya estamos diciendo que todo lo que esté dentro de nuestro contenedor ya está activo para el Flexbox y van a poder utilizar lo que es el Flexbox. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. En ese contenedor, que aquí abajo tenemos un div, que tiene una clase que es de tipo contenedor, y dentro del div tenemos elementos, tenemos tres ítems. Entonces, lo que estamos haciendo es al contenedor principal, estamos diciendo que estamos activando lo que es el flex y automáticamente sus hijos, que son el ítem 1, ítem 2, ítem 3, van a heredar, automáticamente se van a convertir, digamos, o sea, van a poder ser parte del flexbox. Y como les decía hace rato, esto va a decir por defecto. O sea, por defecto va a ser en el eje X, o sea, de manera horizontal, y estos elementos van a estar ordenados de esa manera, como una fila, ¿no ve? El primero, el ítem 1, ítem 2, ítem 3. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos darle una dirección. Podemos definir la dirección de los elementos. Como les decía al ratito, por defecto está en modo fila. Es decir, que se van a ir, los elementos van a ir alineando en modo fila, pero también podemos poner en modo columna. Podemos ponerle que sea en fila inversa y columna inversa. Esto es la dirección en donde, cómo van a ir apilándose los elementos dentro de nuestro Flexbox. Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que mostrar, cargar, yo que sé, imágenes, ¿no ve? Como una galería, imagínense. Entonces, primero cargamos la imagen 1 y, y si ponemos de tipo row, va a ir en filita y el 2 va a ir al lado de la 1, el 3 va a ir al lado de la 2 y así sucesivamente, en filita. Pero si pusiéramos en orden de columna, el 1 iría arriba, el 2 iría debajo del 1, el 3 iría debajo del 2 y así sucesivamente. Y en el caso de los reverse sería lo mismo, pero en el orden inverso. Acá podemos ver un ejemplo. Entonces nosotros aquí estamos diciendo que tenemos una fila. Vamos a representar lo que es una fila, que esto va a ser, esta fila va a ser un contenedor y vamos a ponerle que el display sea flex para activar el flexbox y vamos a darle una dirección. Entonces estamos diciendo que todo elemento dentro de esta fila van a ir en la dirección de fila, de row. Es decir, que cada elemento se va a ir alineando de izquierda a derecha. Ahora aquí tenemos en la clase de tipo columna, que igual luego estamos activando lo que es el flexbox y estamos diciendo que la alineación va a ser de tipo columna, es decir, que cada elemento se va a ir apilando de arriba hacia abajo. Y en lo que vendría a ser lo que es el orden inverso, lo activamos lo que es el flex y le decimos que vaya en fila, pero en el modo inverso. Y lo que va a hacer el efecto de esto es que, digamos, el uno vaya recorriendo, ¿no ve? Hasta el final. Y le va a seguir el 2 el 3 así. Ahora tenemos el siguiente que es el Justify Content, que básicamente es para justificar el hacia dónde se va, dónde va a empezar, o sea, dónde va a ir el contenido, o sea, dónde vamos a alinear el contenido. Por ejemplo, digamos, por defecto es de manera horizontal que esta línea. Podemos distribuir espacio entre los elementos y los valores que podemos poner a este Justify Content es FlexStart, que con esto le estamos diciendo que va a empezar en el principio, el FlexEnd que va a empezar al final, o sea, el elemento que estamos en contexto va a ir a la parte final, o si nos pueden ir al centro, podemos poner que exista un espacio em, proporcional entre ambos, o sea, que sea un espacio, em, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Cuando les digo proporcional, que sea algo simétrico, ¿no? Es decir, por ejemplo, el espacio no,
los elementos tienen el mismo espaciado. Igual lo vamos a ir viendo en los ejemplos a qué me estoy refiriendo. Y igual tenemos el Space Around y el Space Evenly. Y acá los podemos ver. Entonces, igual no ve, acá estamos definiendo, estamos activando nuestro Flexbox. Estamos diciendo que eh, va, los elementos van a empezar bueno, donde tiene el inicio, ¿no ve? Entonces, el elemento de inicio, este elemento que tiene el tag inicio, va a estar en el principio del flex. Este elemento que tiene la clase final va a estar al final del flex, o sea, al final de nuestro contenedor. Este va a estar al principio. Este elemento centrado va a estar en el medio de nuestro contenedor. Ahora, cuando nosotros ponemos un espacio, lo que estamos haciendo es que va a haber un espacio igual entre elementos. Si estamos poniendo un space around, estamos diciendo que el espacio va a ser alrededor de cada elemento. Y el space evenly, lo que estamos diciendo es que el espacio va a ser igual en todas partes. Asimismo, podemos también usar lo que son los align items, que esto va a hacer lo que es la alineación va a aplicar un tipo de alineación. Puede ser, digamos, por defecto está en formato vertical, pero podemos alinear nosotros ah, al inicio, al final, o sea, el elemento, ¿no ves? Es como el text align. O sea, queremos que se muestre a la izquierda, a la derecha, al medio, ¿no ve? O que si no se ocupe todo, todo el espacio con el stretch. Y el vaselin que igual lo vamos a ir viendo acá, si es que está, si no, los voy a explicar después. Igual no ve acá, activamos lo que es el flex y les decimos, ¿no ve? Cómo va a estar alineado este elemento. O sea, aquí este selector es arriba, entonces este elemento va a estar arriba. Este es abajo, entonces va a estar al final. O sea, como ahorita tenemos una alineación en formato vertical, entonces por eso el nombre de arriba y abajo. Y este centro vertical, o sea, porque va a estar en el centro y lo mismo para el caso de estirar, para que ocupe para que aproveche todo el espacio. Por eso es prácticamente el stretch. Como decía, ¿no ve acá? O sea, el line item funciona para el vertical, ¿no ve? Para el eje transversal. O sea, ambos, el line items como el justify content, van a decidir dónde van a ir alineado cada elemento, pero este justify content está pensado para el eje principal, es decir, para los tipo horizontal, y el align items estaba pensado para el eje transversal, que es el vertical. Eso es algo que vale la pena diferenciar. Ya. Ahora tenemos lo que es el flex wrap. Así como les decía, ¿no ve? Vamos a ir poniendo todos los elementos que están en nuestro container al activar el flex. Se van a ir apilando, ¿no ve? Una tras otra, dependiendo como si les damos con espacios o no. Pero la idea es que va a llegar a un punto en que en que ya no va a poder apilarse más. Entonces nosotros necesitamos decirle que, que continúe, pero en la siguiente línea. Entonces, para decirle eso, nosotros podemos utilizar lo que es el flex wrap. Por defecto, esto está como no wrap, es decir, que no va a hacer no lo va a poner abajo automáticamente, eso no va a ir a la siguiente línea automáticamente. Pero si quisiéramos que hiciera eso, cambiamos el valor de no wrap a wrap, ¿no? Entonces, con eso va a poder, cuando una vez llegue, digamos, a lo que es el límite de la página, va a seguir abajo, en una nueva línea. Entonces, de esta manera es como los podemos utilizar. Evidentemente se activa lo que es el Flexbox y le decimos si va a ser un no wrap, o sea, todo va a estar en una línea, o va a ser wrap, que evidentemente va a ir saltando de línea, ¿no ve? Mientras haya. Ahora tenemos lo que es el gap. El gap es un espacio entre elementos. Es más limpio que usar un margin. O sea, es básicamente, ya lo puedes asociar con el margin, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Va a agregar un pequeño espacio entre elementos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, activamos nuestro contenedor con el Flexbox. Le decimos que entre elementos va a haber un espacio de 20 píxeles y también podemos definir de esta manera, ¿no? Así como hacían los margin o los padding,
podemos decir que el primerito va a afectar a lo que es el vertical y el segundo va a ser a lo que es el horizontal. Si es que nuestro contenedor, digamos, va a tener ambas alineaciones por alguna X o Y razón, de esta manera podemos mm, hacer que los dos converjan. Y tenemos también lo que es el flex. El flex básicamente es un valor corto que combina el flex grow, flex shrink y flex spaces. Controla cuánto espacio ocupa cada ítem. Y el flex, o sea, usualmente tiene estos tres valores cuando nosotros usamos el flex. Entonces acá tenemos ejemplo. Por ejemplo, cuando utilizamos el flex y decimos uno, es decir que los elementos que vayan a estar en ahí va a ocupar todo el espacio disponible. O es decir, si digamos existieran dos elementos, van a ocupar, o sea, 50-50. El ítem doble va a ser el que ocupe doble, digamos, el espacio que está ocupando este. Y el ítem fijo, básicamente aquí lo que estamos diciendo es que cuando hacemos de esta manera, le decimos que eh, este elemento va a ser de 200 píxeles y no se va a modificar, o sea, no siempre va a tener ese tamaño y no va a crecer ni se va a encoger. Ahora tenemos lo que es el flex grow, que básicamente, ¿no ve? Como les decía acá, es una combinación entre estos tres elementos, ¿no ve? Grow, shrink y basis. Entonces ahorita vamos a hablar de lo que es el grow y acá podemos definir cuánto crece el elemento si hay espacio disponible. El valor por defecto es cero, no va a crecer. Entonces podemos decir aquí que este va a crecer solo una parte, esto va a crecer dos veces y ya. Y podemos hablar del flex basis, que básicamente es el tamaño de la base del elemento antes de que crezca o se encoja. Puede estar en píxeles, porcentaje o un tamaño automático. Y la manera de poder verlo o utilizarlo es de esta manera. O sea, básicamente estamos dando un tamaño a nuestro elemento antes que crezca o se encoja. Ese va a ser su tamaño. Y si se fijan acá en este ejemplo de acá, el basis es 200 píxeles y estos elementos nunca no se van a, siempre va a ser el tamaño, siempre va a ser de 200 píxeles. Porque no está creciendo, digamos, acá y está con cero. O sea, nunca va a crecer. No crece y no se encoge, como dice el NAI. Bueno, con eso ya hemos visto un poco de lo que es flex. Para reforzar un poco esto del flex, ahorita no nos alcanza mucho el tiempo, pero mañana vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio pequeño, en donde vamos a definir un layout y vamos a poner en práctica lo que hemos visto ahorita del flex. Y ahorita vamos a hacer ya no nos falta mucho, vamos a empezar a hablar de lo que son los media queries y el diseño responsivo. Entonces, ¿qué es diseño responsivo? Es tener una página que es adaptatible a diferentes tamaños de pantalla. Puede funcionar, nuestra pantalla tendría que poder funcionar en un teléfono, en una tablet, en un computador de escritorio y debería verse bien en los tres. Y tener la idea es que solamente tengamos, digamos, nuestra página de HTML y que existan los estilos que vayan adaptándolo, ¿no? O sea, hoy en día, digamos, muchos, o casi por no decir la mayoría, utilizan el teléfono celular. Ya casi no utiliza mucho lo que son las compus. Más es todo lo hacen por celular. Entonces, si nosotros hiciéramos una página web que sea adaptable en celular, entonces los usuarios van a preferir utilizarlo en celular que estar poniendo que estar queriendo utilizar en computadora. Entonces va a ser más cómodo utilizar en celular. Entonces, actualmente también hay muchos dispositivos de diferentes tamaños. Y también, como les decía, esto va a mejorar la experiencia del usuario. ¿Ya? Y también adicionalmente va a ser mejor para lo que es el SEO. ¿Ya? Entonces, el Media Query aplica estilos CSS según condiciones. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener la sintaxis puedo tener Media Query y cómo se declara una Media Query con el arroba media. En el arroba media yo voy a poner
una condición y voy a poner las reglas. Esta condición, ahorita vamos a ver qué puede ser, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, yo tengo mi body que inicialmente tiene un tamaño para la letra de 16 píxeles. Pero adicionalmente estoy aquí declarando lo que es un media. Estoy diciendo si el tamaño, si el ancho máximo es de 768 píxeles, entonces el font size que hemos declarado en un principio ya no va a ser 16, va a ser 14. Entonces, acá lo que estamos haciendo más o menos que todo es decir que para un tamaño móvil, que usualmente es de 768 píxeles o menos, entonces cambiamos lo que es el estilo el tamaño de fuente. ¿No ve? Entonces acá podemos tener un pequeño aproximado de los tamaños. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de tener un móvil pequeño que es de 480 píxeles, puede ser menor a 480 píxeles, un móvil que ya es un poco más grande que está entre 48 480 píxeles y 668, una tablet que también va de 768 píxeles hasta 1024 y un escritorio, digamos, ¿no? Que va arriba de los 1024. ¿No ve? Entonces, acá tenemos otro ejemplo en donde, por ejemplo, estamos definiendo estilos para nuestro body y nuestro contenedor. Pero estamos diciendo, por ejemplo, acá, que si el min width va a ser de 668, entonces es decir, que estamos diciendo que si estamos en un entorno móvil, el tamaño de la letra se vea un poco más grande y los elementos dentro del contenedor crezcan un poco más. Se tengan un tamaño fijo, un ancho fijo y que tengan un margin. Bueno, que el margin sea cero y que no tenga margin en este caso. Y por último estamos definiendo otro media que cuando estemos en una vista de computadora, el width, el contenedor, el tamaño del width va a ser unos 60 píxeles. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Estamos diciendo que el tamaño del contenedor va a ir variando dependiendo el dispositivo en donde nos encontremos. Y la manera de poder saber en qué dispositivo estamos es utilizando los medias y tomando como referencia estos valores, ¿no ve? Para saber en qué dispositivo nos encontramos. Obviamente, ahora los móviles actuales ya vienen con incluso pantallas 2K y es como que muy difícil decir que siempre va a ser 68 píxeles. O sea, es como que no es tan real, ¿no ve? Entonces, pero esto es, como les digo, referencial nomás. Y no siempre va a aplicar a todos. ¿Ya? Y por último vamos a ir viendo lo que son los operadores media queries que existen. Uno, estamos hablando del min width. Esto significa que va a ser um, cuando decimos min width, estamos diciendo que el tamaño mínimo, o sea, el ancho mínimo sea 768. O sea, de esto para adelante. O sea, va a aplicar desde 768 para adelante. Es decir, que estaríamos, si nos volvemos a lo que son los referenciales, en lo que es tablet o desktop. Entonces estamos diciendo aquí con esta regla que esto es lo que está dentro de acá se va a aplicar para tablets y desktops. Cualquier estilo que vayamos a poner acá. Ahora tenemos lo que es el max width. Entonces si decimos que el tamaño máximo sea 768 píxeles. Entonces si nos vamos a nuestra tabla referencial, estamos diciendo que estamos entre estos dos, entre el móvil pequeño y el móvil. Entonces automáticamente estamos diciendo que estamos en el celular. Y cualquier cosa que apliquemos acá va a ser afectado solamente en ese, parece con el width sea menor a 768. Y ahí podemos definir los estilos para que se pueda adecuar en un modelo ya para celular. Y también podemos hacer la combinación de ambos, ¿no? O sea, podemos enfocarnos en decir, quiero que mi min width sea 768, o sea que arriba de 669 y mi max width sea 1024, o sea que en este rango, cuando esté en este rango, y si nos vamos a este referencial, estoy diciendo que si estoy en tablet. Entonces, que si estoy en una tablet, entonces aquí voy a poner dos estilos que voy a aplicar cuando esté dentro de la tablet. Bueno, chicos, hasta aquí con las diapositivas. Mañana vamos a hacer un ejercicio práctico en donde vamos a ir viendo un poco más
del Flexbox para que se entienda, porque ahora ha sido casi más teórico. Entonces mañana vamos a hacer una práctica para ver cómo funciona en sí el Flexbox, para que sea un poco más intuitivo incluso para ustedes. Porque, bueno, con la teoría ahí está, ¿no ve? Pero es mejor verlo en la práctica, ¿no? Así entra mejor. Y bueno, ¿tienen alguna pregunta? Voy a pasar a leer los comentarios si es que tienen algo. Ah, ya. La extensión que estoy utilizando para ejecutar el código se llama Live Server, que prácticamente es esta. Entonces, una vez que tú lo instalas esta extensión y vas, digamos, a tu proyecto y todo, simplemente le das clic derecho y le pones abrir con Live Server o Open with Live Server en inglés. Y creo que no hay más dudas, ¿no? Ya, sí, creo que no hay más dudas. Entonces, con eso quedaríamos el día de hoy. Si es que igual mañana tienen alguna duda, igual me comentan. Y les voy a pasar a los moderadores lo que es este ejercicio que hemos hecho hoy día y también la grabación del video para que igual lo tengan y las diapositivas también. Entonces, les deseo que tengan una buena noche, el resto de la jornada y conmigo será hasta mañana, chicos. Nos vemos.